Buenas tardes, soy Gerardo Martínez Cristerna, presidente de la Fundación Ética Mundial de México, y ahora les voy a hablar de un tema que me fascina y espero que les guste. Se llama Arte, Música en el Nuevo Nietzsche, que estoy escribiendo ese libro, no con arte y poder, pero sí estoy escribiendo un nuevo Nietzsche, y espero sea una gran obra porque Nietzsche se hubiera encantado con alguien que hubiera hecho algo más de su filosofía. O sea, la filosofía de Nietzsche se dirige a la posteridad, o sea, a estos tiempos de nosotros, a eso se dirige la filosofía de Nietzsche, y entonces pues es muy grato tratar de hacer más por la filosofía de Nietzsche. Yo quisiera en mi vida que la gente reconociera el gran esfuerzo que he estado tratando de hacer para hacer algo interesante con la hermosa filosofía de Nietzsche. Y entonces creo que he logrado, y lo verán ustedes a través de este video, logrado tratar de que sus ideas tengan una presencia en el siglo XXI y más allá, o sea, si se puede también a la posteridad llegar con la filosofía de Nietzsche. O sea, la filosofía de Nietzsche la conoce mucha gente en el sentido de que tiene muchos temas y luego que hay muchos profesores de filosofía especializados en Nietzsche. Nietzsche realmente pues ha motivado a mucha gente a hacer grandes ensayos sobre su filosofía. Pero lo que yo más me he encontrado a través de mi vida es que tratan los temas de Nietzsche como algo exclusivo, o sea, tratan los temas algo como exclusivo, como no integrando toda su filosofía. O sea, hablan de los temas más importantes en la filosofía de Nietzsche y hay muchas personas que han hecho muchos grandes trabajos abajo de todas las perspectivas que nos marcó Nietzsche. Entonces, yo lo que he tratado de hacer es entender por qué Nietzsche hizo su filosofía y por qué Nietzsche puede ser un trampolín muy importante para la nueva filosofía. Yo sinceramente, o sea, lo que me he encontrado, que la filosofía se ha rezagado muchísimo. O sea, sí hay mucha gente que trabaja la filosofía, pero no siento que haya muchas propuestas novedosas para la filosofía. Todavía se enseña mucho toda la historia de la filosofía, que es muy importante, pero que yo creo que ya debemos dejar un poco atrás, o sea, sí tomar las bases de toda la historia de la filosofía, pero ya hacer algo mejor de la filosofía. El último filósofo así muy conocido es Heidegger. Y yo creo que Heidegger realmente hizo filosofía, pero no hizo muchas propuestas interesantes para la humanidad. Tan es así que yo me he atrevido a hacer un libro que dice Adiós a Heidegger. Y he hecho videos que están en YouTube que digo Adiós a Heidegger. Pero todavía se considera el filósofo del siglo XX. Y qué tristeza que pasen los años y no haya nuevos grandes filósofos. Yo no me quiero comparar con ninguno, ni quiero ser el bueno, pero sí intento hacer propuestas con la filosofía que conozco.
lo que más he trabajado es a Nietzsche y mi filosofía propia, pero mi filosofía junto con la de Nietzsche es muy parecida, porque los dos manejamos a la naturaleza, o sea, la naturaleza es la que nos importa. Decía Nietzsche que él le daba gracias a Dios que estuviera cerca, tan cerca de la naturaleza. Y yo le doy no gracias a Dios, sino a los dioses, a todos los dioses, de que también me haya acercado tanto a la naturaleza. Y mi filosofía, más que propuestas mías como si fueran ideologías, lo que trato de hacer es filosofía de la naturaleza, o sea, algo que hizo Nietzsche, pero la gente no lo comprende así. Yo lo que hago es ver a la naturaleza y ver que ella nos puede enseñar el rumbo que puede tener la humanidad. Entonces, mi atrevimiento en la filosofía es tratar de que con la naturaleza sepamos quiénes somos y qué podemos hacer por los humanos. Y me ha ayudado mucho la filosofía de Nietzsche, porque Nietzsche, cuando habla de arte y de música, lo que realmente es importante es ver que él lo veía como una cosmovisión. Y esta cosmovisión la veía metafísica. O sea, él cuando escribió El nacimiento de la tragedia, pues nos habló del arte griego. Entonces, después, tiempo después, él dijo que muchos de sus escritos eran bonitos, pero no se sostenían porque todavía tenían mucho de metafísica. Ahora yo quiero, una de mis propuestas que les quiero manifestar, es decir, que hablar de arte y de música ya no es metafísica. Y les voy a decir por qué no es metafísica. La lucha en la filosofía de Nietzsche es salirse de la metafísica, o sea, fundamentar su filosofía dentro de la naturaleza. Lógicamente, no se ha estudiado mucho a Nietzsche desde la física, desde el estudio de la ciencia, sino se ha estudiado más a Nietzsche desde su gran crítica a todo lo relacionado con el cristianismo. Y la verdad, el trabajo de Nietzsche criticando al cristianismo es fantástico, porque realmente, si uno estudia más al cristianismo, el cristianismo no nomás se puede ser criticado como lo hizo Nietzsche, sino puede ser criticado desde mucho más ángulos. O sea, yo lo he criticado en muchos foros, sobre todo con José Antonio Piñero, un gran historiador español. He criticado al cristianismo, algo que hizo Nietzsche, pero mucho más fuerte que Nietzsche. O sea, Nietzsche, eh, lo que él veía en el cristianismo es que su base filosófica no estaba congruente con la naturaleza. Entonces, era contraria a la vida, y la vida es naturaleza. Entonces, como era contraria a la vida, como que quería negar a la vida, o la negó la vida. Es más, yo veo que el cristianismo negó la vida por medio de todos sus dogmas. O sea, todo, todas las cosas que Nietzsche criticó fue porque el cristianismo quería imponer muchas obligaciones a a las personas que lo seguían, que seguían al cristianismo.
Entonces, le quería imponer una serie de obligaciones que iban contrario a la naturaleza, a la vida. Entonces, Nietzsche usó la física, la gente no lo entiende desde la física, pero él lo entendió y lo entendió dando el ejemplo del arte y la música. O sea, el arte es la forma más fácil de representar a la naturaleza. O sea, el arte nos enseña que el universo es artístico. O sea, todas las cosas que existen son artísticas. ¿Y por qué son artísticas? Porque son creativas. Entonces, las cosas que existen han sido creadas por la creación de la naturaleza y también la creación de los seres humanos, que somos creativos igual que la naturaleza. Entonces, ¿qué hemos hecho los humanos? ¿Qué hemos hecho? Es crear cosas. O sea, ¿y qué ha hecho la naturaleza? Crear cosas. O sea, somos creativos. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser es altamente creativo. Y entonces, lo que Nietzsche quería representar de los griegos, que ellos reconocían la vida porque es artística. O sea, entonces, sus libros sí son hermosos, pero nos enseñan que la naturaleza nos está diciendo la forma en que somos y no podemos negar esa forma. ¿Y qué hacía el cristianismo? Es negar la forma porque quería de alguna manera controlar la vida humana, que de naturaleza es caótica, o sea, porque es desordenada. Entonces la quiso ordenar el cristianismo de tal manera que la gente que entrara al orden de los dogmas del canon cristiano, entonces ese dogma lo que servía es a controlar la vida de la gente, y al controlarla tenía la ventaja la gente que si se controlaba, si aceptaba el cristianismo y seguir las reglas del cristianismo, entonces, lógicamente, se podía pensar en una vida mejor. Pero esa vida mejor debe de ser después de la muerte. Porque la vida, si la vida es artística, es caótica. Entonces, la vida trae los sentimientos, traen los instintos, traen la forma de ser de la gente que ama, odia, quiere dinero, quiere tener la felicidad, quiere tener, ir al fútbol, ir al soccer. Entonces, como la humanidad tiene deseos, entonces esos deseos no son así deseos como ayudar a toda la gente, sino lo que más le interesa al ser humano es ayudarse a sí mismo para resolver sus problemas de vida. Pero entonces la filosofía le dio armas al cristianismo para decir que la vida en el mundo es caótica. Y como es caótica, no es lo que la divinidad quiere. Lo que quiere es la vida ordenada. Por eso el cristianismo es una forma de ordenar las cosas.
y la filosofía la ayudaba a que las cosas fueran ordenadas. La humanidad siempre ha querido que las cosas estén ordenadas, pero por desgracia la naturaleza es artística, es musical, o sea, y la música no es algo abstracto, el arte no es abstracto, el arte es creatividad, es la transformación de las cosas, o sea, todo se está transformando. Entonces, ante el caos, que es la transformación de todas las cosas, el cristianismo dijo, no, eso no es lo correcto. Lo correcto es seguir los designios de Dios, decir que Dios es el que nos dirige, es el que nos marca qué debemos hacer en la vida para que después de la muerte tengamos un mundo mejor. Esto, pues, ha durado 20 siglos, 20 siglos en donde cada vez el cristianismo se ha fortalecido, porque la gente prefiere ese orden que marca la iglesia, que marca el cristianismo, para poder tener una vida eterna, no como la vida corta que es la vida humana, sino tener una vida eterna, ¿eh? Pero acercándose a Dios. O sea, entonces el cristianismo se hizo popular, pero también el cristianismo se hizo obligatorio porque las personas que no creyeran en el canon cristiano eran castigadas y podían perder hasta la vida. O sea, porque el cristianismo manejó de que eran los designios de Dios, que era la palabra de Dios la que se tenía que seguir. Entonces, Nietzsche se dio cuenta de la negación de la vida y dijo, así no, la naturaleza no lo permite. O sea, la naturaleza no permite lo que dice el cristianismo. La naturaleza eh, dice lo contrario. Dice que hay un mundo creativo, en caos o no en caos, pero es un mundo que se está creando, que es diferente, que se está transformando. No puede ser un mundo ordenado a las palabras de Dios. Entonces, a Nietzsche se le hizo muy fácil criticar la moral cristiana, porque la moral cristiana, ¿qué trata de decir? Que controlemos nuestros impulsos, que controlemos nuestros instintos, que controlemos nuestros sentimientos, que controlemos nuestras pasiones, porque todo eso nos lleva al desorden, a lo que Dios no le gusta el desorden, le gusta el orden, le gusta que las gentes estén homogenizadas, trabajen en la misma línea, o sea, no puede haber desorden. Y eso lo enseñaba la filosofía. Si ustedes estudian a Sócrates, Platón y Aristóteles, pues es lo que quería un orden para... Y la iglesia se ayudó muchísimo para crear ese orden que, que más o menos tuvo la humanidad en 20 siglos y controlar de alguna manera la conducta humana. Y la controlaba por la moral. Entonces, Nietzsche vio el lado artístico y musical de los griegos. Entonces dijo, no, estamos siguiendo mal el rumbo.
El rumbo no es ese orden que quiere el cristianismo. Lo que quería Nietzsche es aceptar que el mundo está desordenado, o sea, y que lo que se necesita es liberarse de ese enorme orden que quiere la iglesia, que quiere el cristianismo, para poder ser libres y para poder vivir la vida como debe de ser la vida, o sea, en una forma creativa, en una forma de transformación. Entonces, Nietzsche hizo una crítica fenomenal a la moral cristiana. Entonces, la consideró que estaba lleno, la moral cristiana estaba llena de contradicciones a la naturaleza. Entonces, creó una cosmovisión y la cosmovisión vio que el arte era en todo el universo, que todo el universo era artístico. Y manejó dos ejemplos para que la gente entendiera cómo, cómo la naturaleza creó el orden y el desorden. Entonces, en el primer libro, El nacimiento de la tragedia, nos habla de lo apolíneo y lo dionisiaco. Lo apolíneo es el orden, o sea, es lo que diría Einstein, es la materia, o lo que dice la filosofía que yo manejo, es la materia, o sea, la materia de todas las cosas tienen materia, pero todas las cosas también tienen energía. Entonces, la energía y la energía es el dios Dionisio y la materia es el dios Apolo. Entonces, estos dos dioses siempre están juntos. No podemos separar a la materia de la energía. Pero ¿qué quería la iglesia? Que no, que nomás existía la materia. O sea, que el mundo lo había hecho Dios ordenado, que se había desordenado por el pecado original, pero que debería haber un orden. Entonces, Nietzsche manejó que lo dionisiaco, o sea, el movimiento, la energía, lo evolutivo de las cosas, era lo primordial. Entonces, lo que Nietzsche pensó es que era el mundo más caótico que ordenado, porque el caos prevalecía, que el mundo dionisíaco era el que prevalecía. Los griegos no, los griegos vieron la mesura. La mesura es la relación entre la masa y la energía. Entonces, ellos no vieron el problema de que el mundo era solamente caos. Imagínense que ahora la física está manejando que, y le da la razón a Nietzsche, de que el mundo siempre está en caos. La mecánica cuántica es la teoría del azar. El azar, el azar siempre existe. ¿Qué es el azar? Es la multiplicidad de cosas que son creadas en el mundo. Hay la relación causa-efecto, pero también hay la relación causa a múltiples efectos. O sea, no un efecto de causa-efecto, pero existen los dos, pero para Nietzsche existe solamente el azar, el mundo dionisiaco. Entonces, es muy bonito ver cómo Nietzsche está haciendo una filosofía de la naturaleza
y por eso puede hacer una crítica fantástica al cristianismo. Yo todavía veo que el cristianismo tiene más cola que le pise, porque el cristianismo no solamente niega la vida, sino que aprovecha la vida para controlar políticamente y económicamente a los seres humanos. O sea, lo que hace, lo que hace el cristianismo después del Concilio Vaticano de Nicea en el 1315, lo que hace es que el gobierno romano acepta el cristianismo como la religión de Estado, a pesar que también creía, aceptaban otras religiones, pero acepta el cristianismo como... Y en ese momento, el cristianismo, en lugar de hacerse un movimiento ético, se vuelve un movimiento de política. Entonces, aunque está el emperador, o está el rey, o lo que está, pero está la iglesia también. Entonces, entre los dos controlan los medios de producción, o sea, el dinero. Entonces, lo que hace el cristianismo es armarse de poder y crear un poder en donde el cristianismo se vuelve una institución en donde se maneja el dinero y hasta se vuelven emperadores, se vuelven reyes, o sea, los papas se vuelven reyes, o sea, porque son monarcas también. Entonces manejan la economía. Entonces el cristianismo eh, lleva el sistema de castas hindú y el sistema de diferencias sociales al extremo. Hace pocos ricos y muchos pobres. Entonces, el cristianismo es muy bonito porque dice, estamos trabajando para los pobres, pero el cristianismo está creando a los pobres, o sea, está multiplicando a los pobres porque tiene el control económico y el control económico es para los que tienen el poder. Entonces, lo que tienen que hacer los creyentes pues, es trabajar y dar parte de su trabajo a la iglesia, o sea, y la iglesia se hace... Entonces, para mí el cristianismo realmente ha sido una de las cosas más malas que han sucedido en toda la historia de la humanidad, porque ha sido una época en donde se ha negado la vida y se ha llegado a los extremos de guerras por el poder, guerras por las ideas, o sea, no nomás crearon pobres, sino crearon guerras y muertes. Las cruzadas fueron terribles, trajeron muchos muertos. El querer tener el poder y conservarlo trajo muchos muertos. Imagínense el trabajo, por ejemplo, laboral de mucha gente era gratuito a la iglesia, así como lo hacían los egipcios que hacían sus pirámides por medio de la esclavitud, pues también la iglesia católica usaba a los agricultores, a los campesinos mexicanos o de todo el mundo para hacer sus iglesias, hacer sus conventos. ¿Por qué? Porque el cristianismo no vino a ayudar a la humanidad, vino a crear. Esa es una de las aportaciones que yo quiero dar y es como la idea de Nietzsche es salirse de la metafísica. O sea, la metafísica era la que ha creado a los dioses y por eso Nietzsche dice, Dios ha muerto, porque el matar a Dios era matar a la metafísica.
¿Y qué era la metafísica? Era esas creencias que la ciencia no puede comprobar, pero también la humanidad no puede comprobar. O sea, no puede uno comprobar que haya el pecado, no puede uno comprobar que exista Dios porque no lo ve la gente. O sea, Dios solamente puede uno ver a sus representantes. Entonces Nietzsche quiso salirse de la metafísica. Y yo aporto en mi filosofía algo muy novedoso y espero que les encante. Eso es superando a Nietzsche, pero con el debido respeto. O sea, la metafísica para mí no puede existir, ni ha existido. Simplemente es un nombre que se ha utilizado para darle nombre a, a, un, a unas, algo que puede lograr el hombre, el ser humano, por medio del pensamiento, que es la imaginación. Entonces, el ser humano, por medio de la física, o sea, la física es pensamiento. O sea, todo lo que hacemos los seres humanos y todo lo que hay en el universo es físico. Entonces, al crear dioses, al crear imágenes y semejanzas, al crear filosofías que aparentemente estaban en otro mundo, porque la metafísica es algo que está fuera del mundo, algo que quería Platón. O sea, Platón quería ir al mundo de las ideas. Entonces, las ideas, Dios, las divinidades, para el cristianismo están fuera de la naturaleza, están en otra dimensión, en una dimensión que no conocemos, pero ahí está la justicia, está la verdad, todo lo que decía Platón de que la belleza y todo estaba no en este mundo, porque en este mundo, para Platón y para la filosofía y para el cristianismo, es un mundo caótico, un mundo en donde cada quien piensa lo que le da ganar, cada quien tiene sus sentimientos y no hay control. Entonces, qué quería la metafísica? Controlar a la gente. Entonces, creó otros mundos, pero esos mundos no existen. O sea, existen por la imaginación humana. La imaginación humana es la que ha creado los dioses. La imaginación humana no creó a Jesús de Nazaret. Posiblemente Jesús de Nazaret sí fue un ser humano, pero todos los dogmas creados por el cristianismo son parte de la imaginación humana. La Biblia es una gran literatura, pero es pura imaginación humana. Entonces, lo que yo digo es que la metafísica en realidad es física también, porque la metafísica, Platón, y Sócrates y Aristóteles hicieron la metafísica dentro de la física, o sea, dentro del pensamiento. Y entonces, la creación de los dioses es algo que crea el hombre. Y ahora, a pesar de que Nietzsche haya dicho, Dios ha muerto, para la física siguen existiendo todos los dioses que se han creado, que son millones, a través de la historia humana. Pero la diferencia de esos dioses que existieron es que ya no hablan, ya no están participando por medio de sus representantes. Antes los dioses les hablaban a los
romanos, les hablaban a los persas, a los griegos, a todo el mundo los dioses les hablaban, pero no les hablaban directamente, les hablaban por medio de sus representantes. Y todos esos representantes ya murieron, entonces ya no hablan los representantes. Los representantes, por ejemplo, del Evangelio cristiano, de la Biblia, ya no hablan, o sea, ya no hablan, ya dijeron lo que tenían que haber dicho, ya lo dijeron, pero ya no hablan, y ya no hablan porque ya nadie le cree a la metafísica. Entonces, yo le estoy dando un cambio a la metafísica para decir, la metafísica es física. Entonces, ¿cómo debemos llamar a la metafísica? La debemos llamar imaginación. Entonces, para mí, ahora, lo que decían que se llamaba metafísica, ahora se debe de llamar, para mí, se debe de llamar filosofía de la imaginación. Entonces, ahí ya nos estamos entendiendo, porque el humano, a través de la historia, ha querido ordenar las cosas. Y realmente la naturaleza sí mantiene un orden. O sea, hay un orden en todas las cosas, porque por eso podemos ver las estrellas y por eso podemos ver las montañas y por eso podemos ver a los seres humanos, porque hay un orden. Mi cuerpo está ordenado. Si mis órganos vitales no estuvieran ordenados, yo no viviría. Entonces, el orden es parte. Nos enseñan que hay un orden en las cosas, en la escuela, en la política. Aparentemente hay un orden, por ejemplo, en los países, hay México, Estados Unidos, está Centroamérica, está Sudamérica, está Europa, está ordenado aparentemente. A través de la historia ha estado totalmente desordenado y se ha ordenado por medio de las batallas, de las guerras, del poder, de la lucha por el poder. Pero siempre cuando hay desorden, que el desorden es caos, luego hay un orden. Entonces, la humanidad ha luchado por ese orden, pero ese orden ha costado millones de muertes, porque como la vida en realidad también es caos, entonces, ¿cómo podemos nosotros ordenar las cosas de alguna manera? Entonces, yo lo que trato de hacer, algo que hacía Nietzsche, que si él apostaba por el desorden, yo apuesto que puede haber orden y desorden, las dos cosas, y que el desorden, de alguna manera, también está ordenado. Entonces, ahora podemos ver de lo que pensaba Nietzsche de que el mundo era dionisíaco y que ahora la física acepta que hay un mundo desordenado en entropía. Entonces, también ver que el mundo también puede ser ordenado. Solamente que el mundo debe de ser ordenado como querían los griegos. O sea, viendo el orden y viendo el desorden, que se unen para crear un orden dinámico, o sea, algo en transformación, que puede ser muy dinámico, que ahí sería el caos, o muy ordenado, que podía ser, por ejemplo, podía ser la existencia de mi chamarra. O sea, aquí hay un orden demasiado ordenado. O sea, mi chamarra está ordenada, entonces tenemos ese orden. Entonces, lo que yo estaba hablando de Nietzsche es que Nietzsche aceptaba más el desorden que el orden. Y yo lo que estoy haciendo
es primero aceptando que Nietzsche luchó porque desapareciera la metafísica, y yo lo estoy logrando, pero por medio de crear el medio de imaginación. Entonces, la metafísica desaparece, pero, pero está las ideas de la imaginación. Entonces, lo que quería Nietzsche era el desorden, pero lo que existe en la naturaleza es el orden y el desorden. Entonces, ya le estoy demostrando que Nietzsche logró que la metafísica tuviera menos peso en el mundo. Ahora la gente ya no va a las iglesias porque Nietzsche dijo, Dios ha muerto, entonces ya la gente no va a las iglesias. Y entonces, este es un avance a la humanidad, pero ¿a poco va a perder su espiritualidad la humanidad? No, entonces posiblemente la humanidad cree otros nuevos dioses o otras nuevas formas de ordenar el mundo, pero serán parte de la imaginación humana. Entonces, como verán, lo que yo trato de hacer en este video es demostrarles que ya vamos más allá de Nietzsche. O sea, Nietzsche estaba por el desorden. Nosotros estamos por el orden y el desorden y la existencia de que todo está en la física, hasta la creación de los dioses. Bueno, entonces yo espero haberles dejado claro que ya mejoramos el pensamiento de Nietzsche al decir que debemos aceptar no nomás el desorden, sino el orden y el desorden. La otra propuesta que yo hago de Nietzsche, que realmente cambia la forma de pensar mucho de los seres humanos, es el eterno retorno y la voluntad de poder. El eterno retorno que yo analizo realmente es algo también desde la naturaleza. O sea, Nietzsche vio que las cosas regresan y regresan de alguna manera. O sea, ¿qué regresa todos los días? Pues es la vida. O sea, la vida regresa y regresa. Hasta que nosotros nos morimos, pero en otras personas sigue la vida. O sea, la vida continúa a pesar de que otros, otros se transforman. Entonces, el eterno retorno para Nietzsche era la memoria, pero él no lo manejó como la memoria. Lo que yo aporto, y aporto más allá de Bersón y de Nietzsche, es que, porque Bersón sí hablaba de la memoria individual, pero no del sujeto, sino que había una memoria, pero no la analizó en profundidad. Yo analizo a la memoria como algo sumamente importante para la humanidad y al eterno retorno, porque lo que yo he manifestado en en mis pláticas y en mis libros, es que el pasado nunca desaparece. El pasado siempre está con nosotros, siempre regresa. Y esa es una evolución del eterno retorno importantísima, porque si el pasado no desaparece, como decía Einstein, porque Einstein dice que el tiempo es una ilusión. Yo asevero, y creo que es bueno para la filosofía, que el pasado nunca desaparece, el pasado siempre existe. Entonces, nosotros estamos llenos de pasado, nosotros somos una cosmovisión, somos el arte de la naturaleza, somos la música de la naturaleza. O sea, lo que se ha creado en nosotros es la unión que tenemos con todo lo que ha pasado en el universo, hasta el Big Bang. O sea, mi cuerpo se puede deconstruir hasta llegar al Big Bang. Entonces,
Eso es una apuesta muy diferente a lo que decía Nietzsche, o sea, pero no va en contra, o sea, va mejorando lo que decía Nietzsche, o sea, entonces, si el pasado no desaparece, entonces queremos que siga regresando el pasado todo el tiempo. Si el pasado no desaparece, ¿cuál es el eterno retorno? Es que continúe siempre y para siempre el pasado. Pero el pasado puede existir con vida o sin vida, pero de alguna forma la vida se queda. ¿Y por qué todas las cosas, a pesar de la muerte y a pesar, pueden existir, seguir existiendo? Porque todas las cosas están hechas de masa y energía. Entonces, si nos morimos, somos masa y energía en transformación. Seremos polvo después de la muerte, pero ese polvo es energía y es masa. ¿Y qué somos nosotros? Energía y masa. Entonces, realmente no es la muerte de nuestra vida, es la transformación de nuestra vida. Eso les gustaría mucho a los que les gusta el karma, de que pueden tener otras vidas, pero aquí la vida sería diferente porque sería una vida de pura energía, o sea, o de pura masa, al ser polvo. Y el polvo se puede transformar en ladrillo y el ladrillo en una catedral y la catedral después se puede transformar en otra cosa y así. Entonces, hay una transformación de las cosas, pero todo acaba en energía y masa, o sea, es increíble. Entonces, el eterno retorno es la memoria de todo lo que existe y por eso podemos los seres humanos tener memoria. Mi cuerpo tiene memoria, o sea, todo lo que es mi cuerpo tiene memoria de todo lo que ha sido mi vida desde el inicio, desde que fui concebido, yo tengo, y además tengo la sangre y tengo el ADN de toda la historia de la vida, o sea, desde el inicio de la vida y desde el inicio del universo. El universo empezó con energía, seguimos con energía y después estamos creados de energía y masa y después podemos hacer pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento es energía. Pueden ver mis libros y mis videos sobre el pensamiento y verán que el pensamiento es pura energía. Como somos los seres humanos, somos masa y energía. O sea, ¿a qué grado el pensamiento tiene masa? Bueno, tal vez lo podemos ver como partículas, como la electricidad, podríamos ver a al pensamiento. O sea, el pensamiento también puede tener partículas. De eso ya sería en la física comprobarlo. Pero si no tiene partículas, tiene energía. O sea, el pensamiento es pura energía. Le digo, pueden estudiar mis libros o pueden estudiar. Entonces, es un avance en la filosofía de Nietzsche, darle al eterno retorno de lo que ahora es nuevo. Pero ese eterno retorno tiene que ser mesurado. O sea, no nomás, la energía es creativa. La masa y la energía son creativas, han creado las cosas. Entonces, el eterno retorno que está creando nuevas transformaciones en nosotros. Todo está transformado, pero todo junto con el pasado. Y todo estamos unidos a todo el pasado que existe desde el Big Bang. O sea, el ADN de nosotros está integrado a toda la historia de la humanidad y lo tenemos, la sangre de nuestro cuerpo está unida a toda la historia de la vida y a toda la historia de la humanidad. Entonces, y no nomás de la humanidad, de toda la historia del universo. Entonces, ahí el eterno todo se ve mejorado. ¿Qué otra?
parte puedo ampliar la voluntad de poder de Nietzsche. Bueno, yo la escribo de que Nietzsche la manejaba de muchas formas, pero haciéndola en una forma resumida, la voluntad de poder es la creatividad. O sea, la voluntad que Schopenhauer le enseñó a Nietzsche es esa, es la energía. O sea, la energía y la masa, ahora podemos ver que era energía y masa. La voluntad es la voluntad de la naturaleza de estar creando cosas. Y Schopenhauer y Nietzsche le pusieron voluntad como una manera de decir energía. O sea, la voluntad es energía y masa. O sea, ahora ya en la física podemos decir que es energía y masa. Pero lo que trataron de decir es que hay un movimiento, que hay una energía creativa que transforma las cosas. Pero esa energía de creatividad no es libre, no es que, por ejemplo, ahorita yo voy a crear un monstruo o un dinosaurio o algo, ¿no? Yo puedo crear una transformación, puedo crear este video, pero no, la naturaleza no me permite más que crear cosas mesuradas, o sea, ordenadas. ¿A qué me refiero? Que la energía se tiene que transformar en algo ordenado. ¿Y qué es algo ordenado? Son las cosas, o sea, la materia. O sea, la materia es la que nos da orden, pero la energía es la que hace la transformación, pero no podemos evitar el orden de la materia. Entonces, la voluntad de poder y el eterno retorno tienen que ser mesurados. O sea, no es una creatividad libre. O sea, que yo pueda, por ejemplo, la naturaleza creó un pollo, creó una vaca, creó un caballo, pero la naturaleza, al crear todo eso, tuvo que crear todo el caballo. O sea, la naturaleza no dijo, crece el caballo. O sea, la naturaleza fue, por medio de la energía y la masa, creando un orden que ahora le llamamos caballo, y le llamamos vaca o le llamamos pollo. O sea, entonces la naturaleza va creando cosas que van unidas a la masa y a la energía. Entonces, ¿cuál es mi aportación? Que la voluntad de Schopenhauer y la voluntad de Nietzsche no es libre, no podemos crear cosas si no las creamos ordenadamente. Yo al crear este video lo estoy ordenando de alguna manera, no estoy siguiendo una escaleta, pero estoy siguiendo un orden, y ese orden me lo da las cámaras, me lo da la luz, me lo da los micrófonos, me dan ese orden. Entonces yo puedo ordenar las cosas, pero eso me lo obliga la naturaleza. No es porque yo haya dicho, crece este foro. No, el foro va evolucionando y va creando cosas, y las cosas se van complementando y todo se está uniendo. Esto es una enorme aportación a la filosofía de Nietzsche, en donde realmente cambia mucho la forma de pensar del pensamiento de Nietzsche. Entonces, lo que tenemos que ver es que ahora, en lugar de ser un mundo dionisíaco, es un mundo apolíneo y dionisíaco. Son las dos cosas. Lo que es el arte en los griegos, lo que es la música en los griegos, es ahora la manera de ver al mundo. Y ahora lo podemos ver también en la física. O sea, la física, la, la teoría de la relatividad de Einstein es lo apolíneo dinámico. O sea, que es
¿Qué es la teoría de la relatividad de Einstein? La teoría de la relatividad de Einstein es energía igual a masa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que está unida la energía y la masa, que es lo que estamos diciendo. Está unido lo apolíneo y lo dionisiaco. Entonces, no se pueden separar. Entonces, eso nos da la teoría de la relatividad. ¿Y qué nos da la mecánica cuántica? Nos da el azar, nos da el caos. Nos enseña que las cosas están en incertidumbre, que las cosas, que las partículas están en movimiento y no podemos tener la certeza dónde pueden estar, dónde pueden acabar las partículas y están en caos. Entonces, aquí unimos la teoría de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Y Nietzsche se fue por la teoría de la mecánica cuántica, o sea, se fue por el caos. Entonces, yo creo que también es una forma de superar, pero también es una forma de superar toda la filosofía. Entonces, la filosofía tradicional, que es orden, que es Apolo, también tiene que ver la filosofía de o sea, del movimiento, la de Hume y los empiristas de Locke y de tantos filósofos, tienen que ver. Eso lo quiso ver Kant, quiso ver el dogma y a los empiristas, pero se fue más por el dogma. Ahora lo que yo trato de hacer es unir ese pensamiento que es de la determinación y de la indeterminación, hacer que la determinación pueda existir, o sea, las cosas existen, pero existen indeterminadas, o sea, existen en movimiento, existen con energía, existen porque no pueden ser las cosas sin que exista la energía. Entonces sí puede haber orden. Las estrellas, las galaxias pueden estar ordenadas, las podemos ver, pero tenemos que ver que están en movimiento y que las galaxias están en supermovimiento. Entonces estamos viendo el orden, pero también estamos viendo el desorden. Y eso es las grandes aportaciones que yo hago sobre Nietzsche, y por eso hago un nuevo Nietzsche. Un nuevo Nietzsche en donde, como hice la crítica al cristianismo, que también la hizo Nietzsche, pero también una, una filosofía de Nietzsche cercana a la naturaleza. O sea, todo lo que les he contado yo no es nada que esté fuera de la naturaleza. O sea, yo no estoy pensando en otros mundos y en otros dioses, estoy pensando en los dioses y en los mundos creados por el ser humano. O sea, el ser humano es el que ha creado los otros mundos a que no existan, los ha creado en la imaginación. Y entonces, ver cómo todo este paquete de filosofía que les he dado ahorita en este tiempo, podemos hacer una nueva filosofía, diferente a la que hemos hecho. En lo que tenemos que manejar es al caos y a la mesura, pero para poder hacer nuevas filosofías y ver que el caos que tiene la humanidad es algo muy serio y que para poderlo mesurar nos va a costar siglos para poderlo hacer. Mientras el mundo está en orden, pero más en caos. El pensamiento humano está lleno de caos. Espero que se hayan divertido, que les haya gustado y que yo haya hecho una aportación para la humanidad. Gracias.